Allí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, bueno, este video es el video que usamos para hablar de distintos temas. Y la psicóloga Gasparina tiene que estar presente, obviamente. Un tema recurrente que me. un tema recurrente que me, que me preguntan cuando estoy trabajando es justamente eh, qué van a estudiar en el futuro. Entonces, bueno, me pareció un tema interesante de ver ese tema. Me parece interesante de ver ese tema y es lo que vamos a tratar en el video de hoy. Bueno, primeramente les quiero hacer una reseña, o una breve reseña, de cómo eran las cosas antes, muchos años antes de que ustedes nacieran, para que vean cómo se vinieron desarrollando todos los acontecimientos y llegamos a lo que estamos viviendo todos hoy en día. Por ejemplo, en la época de mis padres, que serían sus abuelos, el tema del trabajo en el país abundaba, no había problema para conseguir trabajo, no había tanta especialización, no existían las computadoras, no existía la electrónica en ese sentido, sí existían maquinarias para trabajar, pero no era algo que todos los productores, por ejemplo, o empleadores tuvieran todo tan mecanizado. Entonces se trabajaba con bastante mano de obra humana. Entonces, para conseguir un trabajo en aquellos tiempos no era ni siquiera necesario tener terminada la primaria. Con que supieras leer, escribir, tener comprensión lectora, sumar, restar, dividir y multiplicar, estabas hecho. Y podías conseguir incluso trabajos que no estaban mal pagos ni nada por el estilo. Incluso buenos trabajos se podían conseguir. Y bueno, y se podían conseguir trabajos bien remunerados, que te daban para mantenerte o para mantener a tu familia. Y se podía vivir bien con un sueldo. Y eran trabajos que, como se utilizaba antes, era que uno entraba a trabajar en un lugar y generalmente se jubilaba en ese empleo. Así fue en esa época, cuando empezamos nosotros a crecer. Por ejemplo, cuando mis hermanos fueron al liceo, ya se les exigía ciclo básico. Que ciclo básico es primero, segundo y tercer año de liceo aprobado. ¿Vieron cómo fue cambiando? O sea, de una generación a otra, que ya solamente con casi la escuela terminada podías salir adelante, a tener que tener un ciclo básico aprobado para poder decir, bueno, puedo conseguir un trabajo. Y ya la calidad del trabajo que conseguías no era tampoco tan buena. Y después, por ejemplo, con mi hermana que me sigue, y nos llevamos 5 años de diferencia. Cuando yo llegué al liceo, ya se nos estaba diciendo que para poder conseguir trabajo y salir adelante se necesitaba terminar el liceo completo en 5 años. Ellos con tercero de liceo les decían que alcanzaba, y cuando yo llegué, no, tenías que tener hasta sexto de liceo completo para poder aspirar a buen trabajo. En mi generación, otra cosa que cambió y que pasó a ser, no quiero decir que era común, pero la mayoría lo hacían, estudiar inglés. Que eso, para mis hermanos, y eso no era necesario, en realidad ellos estudiaban inglés en el liceo y con eso servía. Cuando yo estaba en la escuela ya se decía, y de hecho yo empecé a estudiar desde chico, el inglés. Y ya empezó a haber, por lo tanto, más exigencia aún. Y ha ido cambiando. Cuando yo estaba en el liceo, en bachillerato, empezaron a surgir los primeros cursos de computación y ya se empezó a exigir que tenías que estudiar eso también. Entonces ha ido cambiando tanto en estos años, pero por sobre todo mi generación en adelante empezó a avanzar muy rápido. Entonces se empezó a exigir demasiado. Y llegan ustedes. Y a ustedes se les dice que tienen que saber inglés, que tienen que saber informática, que tienen que saber terminar el secundario.
Pero el tema es, ¿y después qué hago? O sea, ¿qué estudio? Ese es el problema en sí. ¿Qué estudio? Y bueno, de eso es lo que quiero comentarles. Cosas que pueden hacer y cosas que les convendría hacer. Bueno, cuando uno entra al liceo pueden pasar varias cosas. Hay gente que sabe que quiere ir a la universidad. Por ejemplo, fue mi caso. Cuando llegué al liceo sabía que quería ir a la universidad. Hay gente que no sabe lo que quiere. Y hay otros que todavía no decidieron nada. Hay gente que no le gusta el liceo. Y bueno, está bien, no te tiene por qué gustar. El problema es que la exigencia es muy alta, la cantidad laboral en este país es bastante limitada, entonces uno tiene que esperarse siempre para tratar de ser el mejor para poder aspirar a los mejores trabajos. Chao, no tiene ciencia, es eso. Y es eso lo que vas a estar haciendo cuando termines de estudiar el resto de tu vida, básicamente. Calificar para conseguir mejor trabajo, por lo tanto mejores sueldos. Bueno, ¿qué puede hacer una persona que no le gusta el liceo? Una persona, en ese caso, que no me gusta el liceo, no me gustan las materias, no me gusta estudiar, le recomendaría que hiciera un ciclo básico, tercer año de liceo, y que de ahí pase a la UTU, porque de repente puede hacer un taller y aprender un oficio. Y cuando terminas de aprender el oficio es lo mismo que si hubieras hecho secundario. Entonces, de repente te conviene más decir, bueno, me hago un ciclo básico y no lo pienso, pero a partir de ahí me voy a la UTU, ya estoy más grande, ya tengo unos 15, 16, si no repetí nunca, y puedo aprender un oficio. Entonces, cuando termine de aprender el oficio, que ya soy mayor de edad, ya salgo al mundo laboral, pero con un oficio. Y un oficio te da distintas posibilidades. Por ejemplo, te da la posibilidad de trabajar por tu cuenta. Te da la posibilidad de trabajar para alguien. Y te da la posibilidad también de juntarte con otro con el que hayas estudiado lo mismo y emprendan una empresa. Entonces, depende de lo que hayas estudiado. En la UTU hoy en día hay muchísimas carreras, muchísimos cursos que se pueden hacer. Está muy bien enseñado realmente y vale la pena. No es que podés estudiar un curso de panadería, ponele, y abrir un comercio. ¿Entendés? O podés estudiar mecánica. Estudiar mecánica de autos es algo que no tan solamente deja dinero, sino que además a todo el mundo se le rompen los autos todo el tiempo. O sea que esa es otra cosa que tienen que pensar. Si yo voy a hacer una carrera de UTU, voy a hacer algo que se use, que tenga salida laboral y que sea algo que la gente realmente lo necesite. Por ejemplo, si te dedicas a estudiar la parte de la computadora, de cómo se arregla, si se rompe su software y que la van en coche, sabes que siempre hay gente que no sabe nada de computadora, pero que sí la usan, y cuando le pasa la primera avería, que puede ser, se le borró el internet, no, el internet no existe más, el Mozilla, yo qué sé, spam, y no sabe cómo instalarlo, te va a llamar. Entonces digo, tratar de proyectarte al futuro y decir, bueno, esto no lo voy a hacer porque el liceo no lo voy a terminar, porque no quiero una carrera universitaria, porque nada de eso me interesa. Voy a hacer un curso en la UTU o en donde sea, pero algo que te dé la posibilidad de salir al frente laboralmente cuando termines de hacer la carrera. Esa es una opción. Para los que no les gusta el liceo, me parece que es la mejor opción, hacer ciclo básico y después de enfocarte a estudiar algo que te guste y que te vaya a dar esas posibilidades. Después está los que no les gusta, pero tampoco lo dejan y tampoco quieren ir a la UTU, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí no te queda más remedio que terminar el liceo y terminar el liceo. Por ejemplo, tengo una alumna que va a ser profesorado de inglés.
y se va a dedicar a eso el resto de su vida. Entonces me dice, ¿para qué quiero terminar el liceo? Porque vos no sabés, le digo yo. Vos ahora me decís que querés ser profesora de inglés. Te recibís. Pasan 5 años y se te ocurre que querés ser traductora. Pero para ser traductora primero tenés que tener el liceo terminado. Por ejemplo. O no sé, se te ocurre decir, bueno, en vez de dar clases de inglés en mi casa, quiero trabajar en un colegio, en un liceo, en un instituto. Necesitas 6º año de liceo aprobado. Entonces, bueno, como 6º año de liceo aprobado es un requisito, aunque no vayas a hacer una carrera universitaria, aunque no sé lo que sea, aunque no vayas a trabajar para nadie, vayas a trabajar por tu cuenta, te conviene. Es un respaldo. El día de mañana te decidís que querés estudiar alguna cosa y es una carrera universitaria y tenés el liceo terminado. Ya está. Entonces, bueno, se tienen que esforzar un poco más porque tienen que hacer algo que de repente no les llama la atención y lleva su tiempo. Pero a la larga en realidad es re útil. Tener el liceo terminado es re útil. No hay vuelta. No hay vuelta. Está salvo lo del caso anterior, que si lo hacen por la UTU y terminan el oficio que empezaron, se considera como si hubieran terminado secundario. Es lo mismo. En mi caso, por ejemplo, yo sabía que me gustaban los números, las letras, justo, los números. Y cuando llegué a 3er año de liceo y tuve química por primera vez en la vida, me di cuenta que esa era mi materia. Que eso era lo que me gustaba, que quería estudiar algo de la química y que no sabía qué, pero está. Y bueno, y así fueron pasando los años, por ejemplo, y sabía que quería ser o científico o biológico. Y bueno, a las personas generalmente nos pasa eso. O nos gustan las letras o nos gustan las ciencias, generalmente, ¿no? O sea, hay gente que le gusta todo, pero son los menos. Uno se dirige por un lado o para el otro. Y a partir de eso uno ya sabe, o puede tener una idea más o menos de qué quinto puede hacer, qué sexto puede hacer. Cuando uno llega a quinto tiene varias opciones. Puede ser un quinto artístico, que eso es nuevo y en mi época no existía. Puede hacer un quinto humanístico, que es todo letras. Un quinto biológico, que es para los que van a después salir médicos y veterinarios. Y después tenemos un quinto científico, que es pura matemática, física y química. Después, a partir de ahí, tenemos los de sexto de ingeniería, sexto de arquitectura. De los biológicos tenemos sexto de medicina, sexto de agronomía. De humanístico tenemos sexto de derecho y sexto de economía. Entonces, y de sexto es sexto artístico nomás, que se me tendría que revisarlo. Bueno, el punto es, si ya tenés una idea de qué te gusta o para dónde vas perfilándote, te gusta el arte, bueno, sabes que vas a hacer un quinto artístico. El tema es cómo darse cuenta de qué es lo que te gusta. Darse cuenta de qué es lo que a uno le gusta es complicado, y más que es posible que le puedas errar, porque te podés equivocar y podés pensar, me gusta tal cosa, y después si te pones a estudiar eso y te das cuenta de que no te gusta o que no era lo tuyo o que no sé, siempre se puede volver para atrás y arreglar las cosas y recomenzar. Digo, tampoco es el fin del mundo, pero lo estaría bueno si uno no se equivocara y pudiera decidir de una qué es lo que quiere hacer. No hay, según yo, están los test para saber qué te gusta y qué quieres hacer, y te orientan, los test vocacionales. A mí me parece que se puede zafar de un test vocacional siempre y cuando uno se ponga sincero con uno mismo y te sientes a pensarlo, porque si no tenés ni idea, lo mejor es que te tomes un tiempo y te concentres en eso, por lo menos para empezar a ver, o a anotarte en un papel qué te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te parece que más o menos te llama la atención. 1000 cosas podés hacer en ese sentido
para autoanalizarte, autogestionarte y decir, bueno, a mí me gusta todo lo que es con instrumentos musicales, me gusta todo lo que es arte, no me gustan los números, la literatura no me llama la atención. Entonces vos ahí vas sacando conclusiones de qué es lo que te puede gustar. Nunca pensando en qué carrera voy a hacer, ni cuánto voy a ganar si hago esta carrera, y si hago esta otra cuánto voy a ganar, y en esta tendré salida laboral. O sea, yo siempre pienso igual, ¿no? Y es la siguiente forma. Sea lo que sea que ustedes vayan a elegir para estudiar o para trabajar, piensen que es algo que pueda pasar, que sea algo que terminen haciendo el resto de su vida. Entonces es preferible hacer algo que te guste. Más allá de la paga, me parece que lo mejor es hacer algo que te guste y no tener un trabajo en el que ganás súper bien, pero odias lo que haces. Los que quieran hacer una carrera, por ejemplo, dicen, yo sé que quiero hacer quinto humanístico y sexto de derecho, pero bueno, investiguen, porque tienen que ver sexto de derecho, bueno, pueden ser ¿cómo es? Psicólogos, sociólogos, profesores de lo que son las materias de letras. Bueno, y lo que pueden hacer es ver esas carreras, investigarlas, buscar en internet. Ahora todo se hace en internet y es cuestión de segundos. Buscar facultad de psicología, o qué hace un psicólogo, qué hace un sociólogo, qué hace un no sé qué, qué hace un abogado. ¿Tá? Y dentro de la facultad, cada facultad tiene su página en internet, pero la buscan, por ejemplo, Universidad de la República sería, y ahí te aparece las carreras que hay, el perfil del egresado, o sea que tienen todo el material. Entonces de ahí ustedes lo pueden leer y decir, esto me gustaría hacerlo, esto no. Y es otra forma de poder ir discriminando cosas. En mi caso, claro, yo la tuve más fácil porque sabía que me gustaba la ciencia. Después en tercero descubrí que me gustaba la química y yo quería estudiar químico farmacéutico, porque lo que yo quería hacer era estar en un laboratorio de investigación. Entonces yo quería ser químico farmacéutico, y justo mi profesor de química de quinto científico era químico farmacéutico. Entonces le pregunté cómo era la carrera, y cuando me la describió fue tipo, no, eso no es lo que quiero hacer, porque el químico farmacéutico revisa las pastillas, los medicamentos, y sobre todo determinado tipo de medicamentos, y le pone el sello o le pone la firma y tal, y eso es todo lo que hace. Y yo lo que quería estar en la parte de la investigación, no algo tan burocrático. Entonces, bueno, justamente por eso hay que fijarse. O sea, si a ustedes se les ocurre, quiero hacer tal carrera, investiguenla a ver si realmente cumple con lo que a ustedes les gustaría. Y bueno, para ir redondeando el tema, porque no sé cuánto está quedando, pero eso va a ser eterno. Para ir redondeando el tema, decirles que bueno, una persona que sea un albañil y al lado está parado el médico, y al lado está parado el profesor, y al lado está parado la baby sister, y somos todos trabajadores. Ustedes van a ser futuros trabajadores y estamos todos iguales. Como decía, ni el universitario es más que el que tenga un oficio, ni el que vende tortafeta en la calle no es mejor ni peor que el profesor. O sea, somos todos laburantes, todos tenemos que pagar nuestras cuentas, todos necesitamos alquilar una casa o comprar, la familia. Entonces, bueno, no se fijen en cuánto puedan ganar, fíjense en de estudiar o de tratar de trabajar en algo que les guste. Y para lograr eso se necesita estudio. A ustedes hacen un tercer año de liceo, no lo terminan, no estudian otra cosa, no estudian idiomas, no estudian computación. La cantidad de ofertas laborales que ustedes van a poder aspirar
muy poca. ¿Está? Es muy poca. Y hay mucha competencia. Que también te pasa que tienes un trabajo, un puesto, y 300 personas que se presentaron, hasta 300 no, pero 20 personas o 30 personas se presentaron para ese puesto. Y hay que calificar. Y la única forma de calificar es tu currículum, y tu currículum incluye tus estudios y tus notas. Entonces, tenés uno a la edad de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no razona eso. Te vas dando cuenta después. De repente capaz que alguien te lo dice, pero como que uno no lo razona. Y bueno, hasta yo por lo menos quiero hacer mi parte de decírselos que sí influye y que tienen que trabajarlo bien. Bueno, resumiendo, el liceo no es todo, también tenemos la UTU, podemos aprender un oficio. Siempre se puede volver a estudiar en el liceo o para terminarlo. Igualmente pienso que para todo en la vida hay etapas, y lo que es la etapa de estudio es la etapa de estudio. Después, si uno quiere retomar eso como adulto, ya generalmente está trabajando, tiene hijos, está casado y se complica un poco más. Entonces cada cosa tiene su etapa. Los que no tienen mucha idea de qué es lo que quieren hacer, sea un oficio, sea una carrera, lo que fuere, lo mejor que pueden hacer es tomarse un tiempo. Me refiero, yo que sé, tomarse unos días, yo qué sé, decir, bueno, todos los sábados me dedico una hora a pensar, a ver qué es lo que me gusta, cuáles son mis gustos, cuáles son mis aficiones, y proyectarme al futuro a ver qué es lo que me gustaría hacer. Y bueno, y después investigar qué carreras hay, investigar qué carreras salen con los diferentes quintos y sextos, y bueno, y al ir viendo eso se van a ir dando cuenta de si la carrera se ajusta a lo que son sus pretensiones, si hay salida laboral, eso es importante investigarlo. Y bueno, entre nos, lo que yo veo del país hoy en día sirve más un oficio que una carrera universitaria. Por lo menos por lo que me doy cuenta de cómo se está moviendo el país. Veo muchos universitarios en trabajo, pero un albañil se necesita siempre. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que no los haya aburrido. En realidad la idea era compartir estas experiencias con mis alumnos, y bueno, y decirles lo que les digo a ellos, que básicamente es esto mismo. Y bueno, y espero que les sirva, que les sea de utilidad, por lo menos que les dé para pensar y masticar un poco lo que les dije, y bueno, y a ver si los ayudo a orientarse en algo. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Que pasen lindo. Nos estamos... Adiósito.